Bueno, tengan una muy buena tarde todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en estas conferencias de conocimiento a sí mismo. Conferencias que van a buscar enseñarnos las herramientas para llegar a despertar nuestra conciencia. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de este curso. Hoy vamos a hablar sobre la conferencia 15 de la fase A, una conferencia llamada Ego, Personalidad y Esencia, conferencia que nos va a enseñar qué es el ego, qué es la personalidad, qué es la esencia, cómo nos ha venido fascinando con el mundo, lo importante es trabajar todos estos aspectos para poder llegar a nuestra propia liberación. Le recuerdo a todas las personas que se conectan con nosotros que este es un curso de 75 conferencias donde vamos a estudiar de martes, acá en esta página de Facebook de Conferencias Conocimiento a sí mismo, vamos a estudiar las conferencias de martes a jueves y viernes también las conferencias de la fase A y los días lunes las conferencias de la fase B, que son 25 conferencias. Mi nombre es Leonardo Reyes, instructor del curso de Conocimiento a sí mismo, y estaré con ustedes ampliando un poco más sobre este tema. Entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia de conocimiento a sí mismo, ego, personalidad y esencia. Por acá saludamos a Edilberto. Hola Edilberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Valentina también se encuentra con nosotros. Buenas tardes. También Carmen también nos saluda. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. También por acá está James. Muy buenas tardes. Oscar también nos dice buenos días. David Díaz también nos saluda. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. También por acá está Alicia y Sandra Fajardo, que nos saluda desde Perú. Un saludo muy especial para ti, Sandra, y para todos los compañeros de Perú. Sara también está por acá, nos saluda a todos. Y Luz Carranza también. Hola, soy Luz de Colombia. Un abrazo. Bueno, igual forma, un abrazo también para ti. Luz, bienvenida. ¿Tienen alguna imagen en el icono o no? Sí, en el icono, en la página de Conferencias Conocimiento a sí mismo, tenemos una imagen que es como un, ¿qué te digo yo? Es como un ojito. Espera a ver si por acá lo tengo. No, por acá no lo tengo. Ah, sí, mira, por acá lo tengo. Sí, en la página de Conferencias Conocimiento a sí mismo tenemos un loguito. Este es nuestro loguito, por si de pronto nos quieres buscar. Este loguito también lo puedes encontrar en Facebook y también lo puedes encontrar en YouTube, Conocimiento a sí mismo. Pero bueno, hay varios compañeros que han hecho varios loguitos. Importante es que tengamos claro que este es el curso de Conocimiento a sí mismo, 75 conferencias. Bueno, bienvenidos todos. Por acá está Antonio Salvador también. Born Arton, del que nos saluda. Antonio nos saluda desde Salvador. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. También nos saluda por acá Luis Blanco. El tema de hoy toca carne. Bueno, sí, el tema de hoy es muy interesante, entonces vamos a estudiarlo. Vamos a empezar de una vez a hablar sobre este tema tan interesante. Bueno, ¿por qué es importante estudiar esta conferencia? Porque el poder comprender el aprender a diferenciar el ego, la personalidad y la esencia nos va a ayudar muchísimo en el trabajo de la autoobservación. Nos va a quedar muy fácil descubrir nuestro propio ego, descubrir nuestra falsa conciencia, porque todos tenemos una falsa conciencia que también se disfraza de personalidad. Y bueno, esto nos va a ayudar también a salir de algunas cosas que pensamos que son importantes, que no son importantes, para empezar a buscar lo verdadero, lo que es la esencia. Entonces, partiendo de esto, lo primero que vamos a aprender en esta conferencia, o la idea es que después de esta conferencia
todos aprendamos a diferenciar cuándo actúa el ego, cuándo actúa la personalidad y cuándo actúa la esencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder autoobservarla y descubrirla dentro de nosotros mismos. Eso es lo importante. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a explicar es que existen 3 tipos de actos o 3 tipos de acciones en el diario vivir y vale la pena que los estudiemos. Entonces, los primeros son estos actos que se llaman los actos del ego. Entonces, en los actos del ego están movidos por una ley que se llama la ley de la recurrencia. Entonces, en los actos del ego, y como lo vemos de pronto acá en la imagen, un diablito nos va a aconsejar a que, por ejemplo, robemos, nos va a aconsejar que adulteremos, nos va a aconsejar que nos masturbemos, nos va a aconsejar hasta que nos suicidemos. Entonces, si la persona tiene la conciencia dormida, le hace caso a esas voces, a esos diablitos, y la persona termina cometiendo errores. Y lo triste de esta situación es que esos errores que estamos cometiendo en estos momentos, a causa de esos malos acompañantes, de esas voces que hay dentro de nosotros, también se han venido cometiendo en vidas pasadas. Porque en vidas pasadas también teníamos los mismos defectos y ellos mismos nos volvieron a hacer cometer los errores que siempre estamos repitiendo. Ya hemos hablado en algunas conferencias sobre la conferencia de la ley de la recurrencia. Entonces, esos son los primeros actos. Gracias a esos actos, que son los actos del ego, entonces ya nosotros tenemos trazado un destino. Ya tenemos trazado con quién nos vamos a casar, lo que vamos a sufrir con esa persona. Curiosamente vamos a tener hasta la parte económica ya está trazada gracias a esos egos, gracias a esos defectos. Bueno, pero eso se puede llegar a trascender. Existen otros tipos de actos que vamos a llamar los famosos accidentes. Estos accidentes, por lo general, se dan porque la conciencia está muy dormida y terminamos generando nuevas recurrencias. Son cosas que se salen, que están por fuera por fuera de la línea del destino, pero por lo general esa ley de accidentes, por lo general casi siempre es negativa. Vamos a poner un ejemplo. Por estar descuidado, se me olvida el celular en el transporte público y lo pierdo. Entonces, ni siquiera era una recurrencia. Simplemente por estar en un estado de descuido, perdí mi celular. Entonces, ahí apareció la ley de accidente. Lo triste de este proceso es que cuando sea un accidente se genera una nueva recurrencia para una vida posterior. Entonces, ahora sí, si ya volvemos a nacer, a la misma edad justa aparecerá el defecto y volveremos a perder algo. Esa es la ley de accidentes. Como de pronto lo podemos ver acá, se podría dar el caso que por estar muy distraído, entonces también al pasar la calle, un carro nos atropella. No estaba en la línea del destino. Estamos pensando en quién hace qué bobadas y aparece el carro, nos choca, nos culpa de nosotros o culpa de la otra persona, porque también él puede estar distraído y si uno también está distraído se genera una nueva recurrencia. Entonces los accidentes sí existen, pero en la mayoría de las situaciones o actos de la existencia casi todos son actos del ego, actos que ya vienen dados por la línea del destino. Pero no todo es malo. Existen el tercer tipo de actos que se llaman los actos de la conciencia. Para que se den estos actos, se hace necesario que nosotros estemos en autoobservación. Si no estamos en autoobservación, si no estamos viviendo en el instante, se van a dar, ya sean las recurrencias o ya sean la ley de accidentes. Pero si estamos en autoobservación, podemos observar los defectos que nos quieren hacer cometer un error, los podemos eliminar
ya sabemos cómo se eliminan, pero recordémoslo. Uno se autoobserva, ve una sensación, ve una preocupación, ve un defecto de lujuria. Cuando lo observa, reflexiona y se da cuenta que está mal. Y en ese momento mentalmente dice, Madre Divina, mátame este yo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros matamos el defecto y no hacemos lo que ese defecto quiere que hagamos, en ese momento se genera un nuevo acto que se llama el acto de la conciencia. En ese caso, gracias a haber eliminado ese defecto, pues cambiamos nuestro destino. Vamos a poner un ejemplo. En nuestro destino puede estar escrito que vamos a terminar en la cárcel a causa del yo ladrón. Pero empezamos a estudiar estas conferencias y cuando aparece el deseo de robar, nos damos cuenta del deseo de robar, lo juzgamos y decimos, Madre mía, mátame este yo ladrón. Y viene la justificación y Madre Divina, mátame este yo ladrón. Y viene como la adrenalina por robar y Madre mía, mátame este yo ladrón. Entonces, ¿qué pasó? Cambiamos el destino. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que para que se den esos cambios es necesario estar en autoobservación. Si no nos estamos autoobservando, así nos digan que tenemos una recurrencia, pues no la vamos a trascender. Se necesita autoobservarse y eliminar el ego. Y también, si estamos en vigilia, pues también vamos a poder trascender los diferentes accidentes que tenemos. Bueno, entonces, ¿para qué hablamos de eso? Pues porque partiendo de esta pequeña explicación, estos dos actos, que son los actos del ego, que son los del destino, y los accidentes son generados por lo que nosotros vamos a llamar el ego y la personalidad. Por lo tanto, si estudiamos el ego y la personalidad, nos va a quedar más fácil solucionar estos dos tipos de actos. Bien, y para que hayan los actos de la conciencia o los actos conscientes, se necesita que la esencia esté haciendo un trabajo. Y bueno, vamos a explicar cómo va a entrar dentro de nosotros esa conciencia, qué busca esa conciencia y cómo esa conciencia nos va a permitir estar siempre despiertos. Bueno, empecemos a hablar sobre qué es el ego. El ego es los defectos que hay dentro de nosotros mismos. En diferentes culturas y en diferentes ramas de la ciencia se les ha nombrado de diferentes formas. Por ejemplo, en algunas religiones se les ha llamado diablos, en otras se les ha llamado pecados, en algunas culturas asiáticas se les ha llamado los demonios rojos del Set. La psicología los llama agregados psíquicos o defectos psicológicos. Nosotros los vamos a llamar yoes o egos, formas de ser equivocadas, tentaciones. Bueno, no importa como les queramos decir. Lo importante es que entendamos que esos defectos o esos egos son todos esos errores que hay dentro de nosotros mismos. Y cada uno de estos defectos tiene atrapada una lucecita. Por ejemplo, el yo que le gusta pelear tiene atrapada una lucecita que puede ser la calma, la tranquilidad y la paciencia. Entonces, ese es el ego. En este momento no tenemos un ego, sino tenemos millones de egos. Bueno, hablemos de algunas cosas sobre el yo psicológico, o algunas características sobre el ego. Lo primero es que todos estos yoes, o todas estas formas de ser, nacieron cuando se dio la fornicación. Cuando se llegó y se derramó la energía sexual, las 7 virtudes del alma se invirtieron. Entonces, encontramos que acá aparecen los 7 pecados capitales que atraparon las 7 virtudes del alma. Entonces apareció el yo de la pereza, apareció el yo de la lujuria, el yo de la ira, el yo de la envidia, el yo de la gula, orgullo y codicia. Y, como les iba comentando, cada uno de esos defectos fue atrapando
un pedacito de nuestra conciencia, como la vemos acá. Y debemos entender que el trabajo que nosotros enseñamos es a liberar esa chispita de conciencia. Eso es muy importante. Bueno, eso se dio cuando se derramó la energía sexual a través del orgasmo y la eyaculación. Una vez ya se crearon los defectos, ellos van a empezar a engordarse cada vez que van apareciendo impresiones y cada vez que nosotros les hacemos caso. Recordemos que las impresiones es la información que se da por los 5 sentidos. Si por ejemplo aparece una mujer muy linda, entonces en ese momento se activa dentro de nosotros el yo de la lujuria y la idealiza en el mundo interior y empieza a sentir morbo. Cuando empezamos a sentir ese morbo, el yo de la lujuria empieza a engordarse. Cuando se engorda empieza a adquirir más voluntad y tiene más poder sobre nuestra mente. La pereza es igual, alimentamos la pereza y el defecto empieza a absorber más energía y así van creciendo y van creando más yoes, de los cuales vamos a hablar ahorita. Todos los yoes, sin excepción, se van a manifestar primero que todo acá por el centro instintivo. Esta es la puerta del bajo vientre. Y una vez entra acá también está la personalidad de la cual vamos a hablar. Entonces se adueña de la personalidad y al adueñarse de la personalidad ya puede entrar a cada uno de los centros. Entonces, al entrar en los centros, entonces ya nos hace pensar, ya nos hace sentir y ya nos hace hablar. Estos defectos no son de naturaleza física. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si a nosotros nos abrieran la cabeza, no nos van a encontrar los pensamientos o defectos que tenemos. Si, por ejemplo, somos lasciviosos, les recuerdo que la laxivia es imaginar cosas lujuriosas en la mente. Si nos abrieran el cerebro, no nos van a encontrar allá esas imágenes. ¿Por qué? Porque los defectos no son físicos. Tienen otra naturaleza. La naturaleza de ellos es que es de naturaleza molecular. Entonces, recordemos que la naturaleza molecular hace referencia a la parte emocional y a la parte mental. Entonces, todos nuestros defectos son emociones o pensamientos o deseos, como los vamos a hablar ahorita. Y esos defectos viven en la quinta dimensión. Les recuerdo que la quinta dimensión hace referencia al mundo astral. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros nos acostamos a descansar, los podemos ver. Entonces nos desdoblamos y por ejemplo los yoes de la ira los vemos como toros o los vemos como gorilas. Los defectos de la lujuria de nosotros los vemos como serpientes. Los defectos del orgullo los vemos como pavos reales. Las codicias las vemos muchas veces como ratas. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que aunque no los ve físicamente, en el mundo astral sí los va a poder ver. ¿Listo? Bueno, esas son algunas cosas de nuestro ego. Pero lo más importante es que el ego es deseo. Así nos va a quedar muy fácil poder diferenciar el ego de la personalidad. Estudiemos esto. El deseo es esta fuerza que vibra dentro de nosotros mismos. Son las famosas ganas. Es el desespero. Entonces, si por ejemplo tenemos mucho deseo de comer, entonces ahí aparece el yo de la gula y uno siente un deseo de ir a comer. Y eso puede ser tan grande que lo puede llevar a uno a engordar o a dañar su propia salud. La ira también, cuando tenemos un estado de ira, se activa un fuego dentro de nosotros mismos y nos hace pelear. La lujuria también. Hay personas, por ejemplo, que se les activa la lujuria a unos niveles tan fuertes que pueden llegar hasta violar o pueden llegar hasta masturbarse en público. Entonces ahí es donde empezamos a ver el ego. Siempre nuestro ego se manifiesta como ese deseo, ¿sí? Deseo divertirme, deseo pelear. Todos los deseos por lo general son nuestro propio ego. Aunque, como lo decía Shakespeare, hay unos deseos que buscan ser y otros deseos que buscan no ser.
decía Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, nos vamos a dar cuenta que hay deseos que buscan la conciencia. Y hay otros deseos que buscan los defectos, que busca criticar, que busca mentir, que busca dormir, que busca comer. Ese es nuestro propio ego. Bueno, vamos a encontrar que dentro de todos esos egos que hay dentro de nosotros, existen egos nuevos y existen egos viejos. Y vamos a estudiar por qué. Los yoes nuevos son los yoes recién creados. Recuerden que los egos se crean cuando se fornica. Entonces nosotros, como estamos fornicando muy seguido, bueno, antes del conocimiento derramamos mucho de la energía, entonces creamos muchos egos en esta nueva existencia. Pero también los egos se empiezan a desarrollar con las impresiones, con la información que entra dentro de nosotros mismos. Y esos egos nuevos terminan alimentando los yoes viejos. Miremos, por ejemplo, está el yo de las redes sociales. Ese es un nuevo yo. Ese es un yo ya, digamos, podríamos decirlo así, de este siglo. Entonces tenemos Facebook, Instagram, Twitter, bueno, no sé qué más. Todo lo que son redes sociales. Entonces ahí ya aparecen nuevos yoes y esos yoes van alimentando yoes más viejos, que a su vez van alimentando a los papás de todos los yoes, que son los 7 yoes causa. Encontramos también, por ejemplo, el yo del celular. Entonces también es un yo nuevo. Recordemos que el celular como tal no es que sea el yo, es el deseo. Por eso hablábamos anteriormente que el ego es deseo. Es el deseo que yo le tengo al celular. Entonces uno ya dice, no, yo necesito que mi celular sea un Xiaomi, que son los mejores. Otros dirán, no, el Huawei, no, el Samsung, no, el iPhone. Entonces ya es un nuevo yo, ¿sí? El yo televidente, el yo lector, el yo de los videojuegos. Entonces cada vez van apareciendo más deseos. Pero recuerden, todos los egos nuevos van alimentando yoes más viejos hasta que llegan al yo raíz, que es el yo causa. Bueno, pero no solo hay yoes nuevos, como les iba comentando, también tenemos yoes muy viejos. Por ejemplo, recuerden que los primeros yoes que se crearon fueron los yoes que atraparon las 7 virtudes del alma. Entonces son los 7 pecados capitales. Entonces, por ejemplo, encontramos el yo de la pereza, que es un yo muy viejo. Sí, el yo ocioso, el yo que tiene flojera, el yo que aplaza. Pues imagínense, esos yoes son demasiado viejitos. ¿Sí? El yo aburrido es otro detalle, el yo de la pereza, que también es muy, pero muy viejo. Por ejemplo, el yo de la guerra también es un yo muy viejo. Aunque el yo de la guerra ahorita ya se alimenta con nuevas armas, con bombas, ¿sí? Bueno, entonces esos son nuestros yoes viejos. Y lo que debemos entender es que tenemos que eliminar tanto los yoes nuevos como los yoes viejos si nosotros queremos llegar a autorrealizarlos. Algo que es muy interesante es entender que todos los yoes evolucionan. ¿Cómo evolucionan los yoes? Los yoes evolucionan cuando nosotros los alimentamos. Ese proceso de evolución, más que evolución, es un proceso de degeneración, porque cuando el defecto nos roba energía, se vuelve más inteligente para el mal y se vuelve más degenerado. Miremos, por ejemplo, cómo puede llegar a evolucionar algunos aspectos de la lujuria. Primero, por ejemplo, la persona empieza a sentir lujuria y todo empieza con un yo, que es el yo mirón. Entonces le gusta a uno mirar. Mira colas, mira senos, mira rostros. Hay mujeres, por ejemplo, que miran las manos. Ah, cómo tiene las manos de uno. Entonces ahí empieza. Pero ¿qué sucede? Empieza a alimentarse. Y como empieza a alimentarse, entonces empieza a adquirir nuevas mañas. Hasta que ya posteriormente ya ve, pero no solo se conforma con ver, y ya pasa al yo conquistador. Y aparecen nuevos yoes.
Entonces el yo me he visto bien, yo me echo perfume, yo le echo piropos, yo la hago reír. Entonces empieza todo el proceso del yo conquistador. Bueno, y empezamos a darnos cuenta que de tanto alimentar en este proceso del yo de la conquista, ya empiezan a aparecer otros yoes, como por ejemplo ya el yo me masturbo. Entonces ya no solo lo va a hacer con una persona, sino que quiere sentir ese morbo, así sea solo, y empieza el proceso de masturbación. Y si se sigue alimentando ese yo, puede que se case y luego ya pase a otros yoes, entonces ya adultera, luego va al prostíbulo, luego ya empieza a practicar diferentes tipos de sexualidad, sexo oral, sexo anal, después puede llegar al homosexualismo, a la zoofilia, y así sigue evolucionando los yoes. Hay veces donde uno dice, pero esa persona tan psicópata a nivel sexual, ¿cómo llegó a caer tan bajo? Pues sencillo, empezó a alimentar un defecto y ese defecto lo fue llevando a otro, lo fue llevando a otro, lo fue llevando a otro, a otro, a otro. Eso lo podemos percibir si de pronto reflexionamos nuestra conducta en las relaciones que hemos tenido. Digamos que las primeras relaciones sexuales que uno puede llegar a tener pues son como muy tranquilas, como muy hasta inocentes, pero después el yo se va alimentando y ya va practicando diferentes tipos de aberraciones hasta que cuando ya han pasado mucho tiempo uno ha hecho y deshecho completamente con la persona y de ahí para adelante con las nuevas parejas va a buscar degenerarse igual o hacer cosas peores. Entonces por eso es que vamos a decir que los yoes evolucionan y no solamente estamos hablando de la lujuria, estamos hablando que asimismo pasa con el orgullo, que asimismo pasa con la ira, que asimismo pasa con nuestra codicia, así pasa con cada uno de los defectos. Y esa es la razón por la cual en este momento somos tan perversos. Hasta que el yo del orgullo, por ejemplo, ha evolucionado a unos niveles tan grandes que nos creemos buenos y hasta nos creemos santos. Creemos que son los demás los que tienen que cambiar. Bueno, miremos que además de eso, algunos aspectos del ego es que todos los yoes pueden ser eliminados. Y los yoes van a ser eliminados de dos formas. La primera forma es de una forma voluntaria. Y la segunda va a ser de una forma involuntaria. Si queremos hacer el trabajo de forma voluntaria, pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a auto-observarnos. Esta sería la autoobservación. Es dirigir la atención hacia nuestro interior para observar ¿qué? Pues lo que estábamos comentando ahorita, observar nuestros deseos y bueno, y también observar la personalidad, ahorita que vamos a hablar un poco de ello. Bueno, cuando empezamos a autoobservarnos, entonces vamos a descubrir los deseos. Por ejemplo, podríamos descubrir el yo enamorado, digamos el yo adúltero enamorado. Entonces, lo correcto es, después de que nosotros hemos descubierto un deseo a través de la autoobservación, por eso la próxima conferencia que vamos a estudiar va a ser la conferencia de la observación de sí mismo. Entonces, cuando uno descubre, digamos, en ese momento que tiene el defecto adúltero enamorado, se juzga, se hace consciente de que eso está mal y procede a eliminarlo. Para eliminarlo, mentalmente hay que hacer la petición: Madre Divina, mátame este yo. Recordemos que la Madre Divina es una parte de nuestra conciencia, de nuestra esencia, de nuestro espíritu, y ella va a proceder a eliminar, en este caso, ese defecto enamorado que descubrimos. Cuando eliminamos dicho defecto, es importante que entendamos que se libera esta partícula de conciencia, que era de la que hablábamos anteriormente. Y esta partícula de conciencia nos va a otorgar dos cosas. Primero, nos va a dar luz o sabiduría. Y lo segundo es que nos va a dar fuego o amor, capacidad de hacer. Esa capacidad de hacer también se le conoce como voluntad. Y a la sabiduría también se le llama como inteligencia y discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que eliminamos ese efecto, esa esencia nos hace entender por qué es tan malo cometer ese error.
y nos da la sabiduría para aprender cómo vencerlos. ¿Qué pasaría si empezamos a autoobservarnos y además de eliminar el defecto enamorado, empezamos a eliminar el defecto de la ira? Descubrimos que sentimos ira porque nos quedaron mal, digamos, con un dinero y pues madre divina, mátame este yo. El miedo, de igual forma lo juzgamos, ¿sí? La preocupación, la tristeza, el defecto que le gusta burlarse de los demás. Bueno, es así como podemos empezar de forma voluntaria ir recuperando todo el amor y toda la sabiduría que estos defectos nos tienen atrapados. Vamos también recuperando toda la energía que nos han robado. Y mientras más fuerte sea el deseo, pues más sabiduría y más amor vamos a ir recuperando. Si no eliminamos los defectos de forma voluntaria, pues vamos a tener que eliminarlos de forma involuntaria. La forma involuntaria es que después de que se terminan las 108 existencias, recuerden que como lo vimos en conferencias anteriores, al ser humano a todos los seres humanos nos van a dar la oportunidad de tener 108 existencias como humanos. ¿Para qué? Para eliminar voluntariamente nuestros defectos. Pero si se terminan esas 108 existencias y no hacemos el trabajo, pues tenemos que bajar a lo que son los círculos dantescos. ¿Sí? Entonces, en el primer círculo dantesco se desintegrarán todos los defectos de la pereza. En el segundo, todos los defectos de la fornicación, el derramar la energía. En el tercer círculo desintegraremos todos nuestros placeres, deseos. En el cuarto, todo lo que es la codicia, tacaños y derrochadores. En el quinto, la ira. En el sexto, la tiranía. En el séptimo, todo lo que son delitos contra el Espíritu Santo y aberraciones sexuales. En el octavo círculo desintegraremos todos los defectos de la mentira, falsificadores, magos negros. Y en el noveno círculo se desintegrarán todos los defectos de la traición. Entonces, a esto se le conoce también como las infradimensiones, de la cual ya hace un tiempo hablamos en una conferencia, que es la conferencia número 9. Si de pronto quieren profundizar un poco más sobre las infradimensiones, recuerden que pueden mirar acá en los canales, en los videos de la página, la conferencia número 9, que se llama las infradimensiones. Eso es un tema de otra conferencia, pero bueno, vale la pena que lo entendamos. Entonces, podemos eliminar los defectos a las buenas o podemos perder nuestra alma en estas infradimensiones y limpiar esa esencia de forma involuntaria y de una forma muy larga y tiende a ser hasta dolorosa. Entonces existen esas dos oportunidades, o sea, esas dos formas de desintegrar nuestro propio ego. Bueno, algo que también es muy importante que hablemos es que todos los yoes originan recurrencias y traen sus recurrencias. ¿Qué quiere decir eso? Que traen sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Si en la existencia anterior teníamos un defecto borracho y ese defecto borracho cayó en borrachera total 200 veces, entonces en esta existencia vienen esas 200 citas de borrachera. Entonces todo defecto viene con sus citas. Pero si de pronto íbamos a sufrir de despecho, acá en Colombia llamamos el despecho a que nos rompen el corazón o que nos ilusionamos de alguien que nos hace sufrir. Si en la vida pasada el yo del despecho actuó 8 veces, digamos que 8 veces nos rompieron el corazón de una forma miserable y nos hicieron sufrir demasiado, pues curiosamente 8 veces en esta existencia como mínimo tienen que venirse a dar esas 8 rupturas del corazón. Hay citas terribles. Por ejemplo, hay mamás que tienen que pelear con sus hijos, digamos, 500,000 veces. Podría esto ser hasta exagerado, pero es así. Y por lo tanto, como tienen 500,000 citas, al día pelean 2 o 3 o 4 o 5 veces en el día. Y eso es una cita. Y si mueren y no eliminan ese defecto, van a tener que volver a nacer. Y como ese defecto, en el caso de la ira, tiene esas 500,000 citas, en la próxima existencia se tiene que volver a repetir lo mismo.
Acá es donde nos damos cuenta que esto es algo muy harto, muy monótono. Cuando nosotros hemos repetido tantas veces la misma película, existencia tras existencia, sentimos vacíos espirituales. Sentimos como, ¿será que ese es el objetivo de la existencia? Bueno, entonces recordemos que nosotros podemos trascender esta ley de recurrencia. Y la única forma de trascender la ley de recurrencia es observar esos diablitos que tienen esas citas, y cuando los descubramos, los juzgamos y Madre Divina, mátame este yo, y Madre Divina, mátame este, y Madre Divina, mátame este yo. Si se muere el defecto, entonces no vamos a tener que vivir esa cita recurrentemente. Pero si el defecto no está muerto, seguirán apareciendo esos deseos y nos harán cometer siempre los mismos errores. Bueno, les recuerdo que cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en los comentarios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este segundo tema, que es el tema de la personalidad. La personalidad, lo primero que vamos a hablar es que no es nuestra conciencia. Es un vehículo para que se manifiesten nuestros defectos y que nosotros asumimos como yo soy así, ¿sí? Como mi forma de ser. Pero eso no es la conciencia está un poquito más allá. Entonces, estudiemos un poquito este tema. La personalidad, como les iba comentando, es un vehículo energético. Ese vehículo energético permite, como de pronto lo vemos, lo vamos a ver acá, nos va a permitir que nuestros defectos se manifiesten dentro de nosotros mismos. Entonces, para que lo entendamos, la personalidad va a ser el vehículo energético para que los defectos entren en el cuerpo. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando uno era niño, cuando uno era bebé, no teníamos la personalidad. Pero tratemos de entender un poquito más la personalidad. La personalidad es la forma de ser. Mi forma de ser. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo me identifico ante los demás? Hay personas que dicen, no, yo soy como sociable. No, yo soy como tímido. No, yo soy como inteligente. ¿Sí? Eso es la personalidad. ¿Cómo soy yo? Mi forma de ser. Entonces, cuando uno es bebé, como de pronto lo vemos acá en el gráfico, la persona no tiene creada esa personalidad. Por lo tanto, en ese momento, el niño es completamente consciente. No tiene una personalidad la cual está como encapsulada. Y como no tiene esa personalidad, los defectos no pueden entrar al niño. Y como no pueden entrar, y estos defectos quieren ingresar muchas veces en las noches, estos defectos se le aparecen al niño porque quieren entrar y lo asustan y por eso el niño muchas veces llora. Bueno, pero poco a poco el niño va creando la personalidad a través de algunos aspectos de los cuales vamos a estudiar. Y el niño empieza ya a hablar, como le dicen los papás, empieza a remedar el acento del lugar donde vivimos, el idioma, ve carros, entonces quiere jugar con carritos, entonces ya empieza a crear como una forma de ser. Luego de pronto se encuentra con sus compañeritos, va creciendo, empieza a coger las mañas de los compañeritos, de la mamá, de los hermanos, y ya empieza a crear su forma de ser hasta que ya aproximadamente a los 7 años ya se ha creado la personalidad. Y como ya ha creado la personalidad o la forma de ser, todos los yoes pueden entrar. ¿Listo? Bueno, ahora sí estudiemos cómo es que se crea esa personalidad. El detonante que hace que se fabrique esa personalidad se llama la imitación. Entonces el niño que tiene no tiene la conciencia en ese momento despierta, el 3% lo tiene completamente despierto, tiene alrededor esa energía que es la energía de la personalidad y empieza a volverse esa energía como una esponja. Entonces si ve que el papá, como lo vemos acá, el papá está afeitándose,
Entonces el niño empieza a imitar ese comportamiento. Si la niña ve que la mamá empieza a echarse colorete en los labios y que empieza a maquillarse, entonces la niña también por imitación empieza a crear esa conducta. Si ven que todos están con el celular, y el niño coge el celular y empieza a hacer aló, y si además de eso al niño le dicen bravo, entonces como que él va asumiendo que aló es bueno, entonces él empieza a sumar esa conducta como apropiada. Y así él empieza a imitar el comportamiento de los papás, de los hermanos, de los primos. Él empieza a darse cuenta que está aceptado y que no está aceptado. Entonces, si por ejemplo el niño ve que ofenden a una persona porque no tiene plata o simplemente porque está mal vestido, entonces de una vez el niño ve esa conducta y la asume como propia. Y así él empieza a crear como su personalidad o su forma de ser. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante en la edad de los 0 a los 7 años tener mucho cuidado con el proceso de la imitación, porque si uno ve de los 0 a los 7 años que el papá pelea con la mamá, entonces uno va a imitar ese comportamiento ya de adulto, por debajo de la razón. Si uno ve que el papá toma, pues uno va a imitar ese comportamiento. Bueno, hay otros aspectos que empiezan a formar como esa personalidad. También vale la pena que los estudiemos. Y son, por ejemplo, ya el nombre. Entonces, si la persona tiene un nombre determinado y le ponen apodos determinados a causa de ese nombre, entonces ya quisiera cambiárselo, o al contrario es orgulloso porque siente que ese nombre es muy bonito, que lo identifica. Hasta el yo de la personalidad busca en internet el significado de los nombres y entonces ahí empieza como a alimentar su propia personalidad. El apellido también hace parte, la familia que tiene, si es de estrato de dinero o al contrario es un estrato medio o al contrario es pobre, entonces ahí empieza a crear su personalidad, empieza a crear nuevos conceptos. En la educación, si el niño, digamos, estudió en una escuelita o al contrario estudió en un colegio más grande o de pronto fue en una vereda o al contrario estudió en los mejores colegios y en las mejores universidades, entonces va creando su personalidad, su forma de ser. El lugar donde vive, el idioma, bueno, los miedos que le empiezan a poner desde pequeños, entre esos 0 y 7 años, ahí aparecen muchos miedos y por eso en la personalidad podemos tener miedo a hablar en público, miedo a sobresalir o al contrario, el querer sobresalir, leyes del país, oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez todo este conjunto de conceptos que han fabricado la personalidad han adentrado dentro del individuo, en ese momento se dice que ya la persona tiene su personalidad y empieza a adorar su personalidad. Entonces empieza a decir, no, la mejor música es la que yo escucho. No, lo mejor es el metal. No, lo mejor es el reggae. No, lo mejor es la música colombiana. No, lo mejor es la música clásica. Entonces ya empieza a defender sus conceptos a capa y a espada. Si el papá de uno era hincha, por ejemplo, de un equipo de fútbol, digamos, no sé, del Barcelona, de Millonarios, del Santa Fe, del que ustedes quieran, del Boca Junior. Entonces, cuando el hijo crece, pues va a ser hincha también del mismo equipo y va a defender a muerte esos conceptos. ¿Por qué? Porque él siente que al defender esos conceptos está defendiéndose a sí mismo. Entonces, ahí aparece la personalidad. No, es que soy ingeniero. No, es que fui graduado de tal universidad. Ese estado de orgullo, de estatus, de lo que yo soy, ¿sí? De autoimportancia, es nuestra propia personalidad. Y vamos a intentar defender esa fachada que nosotros nos pusimos a capa y espada frente a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que ya en este proceso de
de la personalidad, ya nos va a dar miedo o pena vestirnos con la misma ropa hoy y poner la misma ropa mañana. Entonces, por ejemplo, eso no es tan común, digamos, acá en Colombia. Entonces, si alguien va a trabajar con la misma ropa que tenía ayer, entonces sí, empieza la personalidad como a verse afectada. Entonces, ahí empieza a aparecer ese proceso que se llama el qué dirán. El qué dirán es uno de los detalles que se han fabricado por la personalidad. Muchas personas, por ejemplo, quieren terminar una carrera universitaria simplemente para poder alimentar su personalidad, como para que el papá y la mamá digan, ay, es que mi hijo surgió en la vida porque terminó una carrera. Cuando a muchas personas el título ni siquiera les ha servido. Bueno, tal vez algunos sí, pero la mayoría no. Bueno, ¿qué pasa con esa personalidad? Cuando ya ha sido completamente creada, la persona no vuelve a escuchar a su conciencia. Y empezamos a fascinarnos en la personalidad. ¿Y qué quiere decir fascinarse en la personalidad? Que si, por ejemplo, en la personalidad de la mujer era la vanidad, entonces ahora se fascina es en ver la ropa de moda, en los zapatos de moda, en su belleza, en hacerse sus mascarillas, en mirar cómo aflaca. O sea, ya queda hipnotizada y piensa la persona que eso es lo importante en la vida. Pero si nos fascinamos fue por el dinero, porque desde pequeños vimos que era lucha por dinero y que si uno no tenía dinero no era nadie en la vida, pues nos fascinamos ya cuando crecemos con el dinero y empezamos a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, tenemos una casa, tenemos 2 casas, tenemos 2 carros, sí, y empezamos como a darnos una vida y pensamos que eso es lo importante en la vida. Bueno, pero habrán personas que pensarán que lo importante es la familia, porque desde pequeños les dijeron que lo más importante era formar una familia, que la mamá esté bien, que los hermanos estén bien, y la persona se fascina solo en los problemas familiares. Y cuando digo que se fascina es que empieza a olvidarse de lo importante. ¿Y qué es lo importante? El desarrollo de nuestra propia conciencia. Es así como empezamos a perder todo el tiempo de nuestra existencia detrás de objetivos vagos, de estudio, dinero, confort. Bueno, ya para pasar al otro tema, que es la esencia, vamos a hablar de que existen 2 tipos de personalidades. Existe la personalidad pasiva y existe la personalidad activa. La personalidad activa es la que la mayoría de nosotros tenemos. Esta personalidad está a servicio al ego. Entonces, ¿qué es la personalidad activa y cómo nos mantiene? Recuerden que es un vehículo energético. Entonces, si tenemos el yo de la lujuria, nuestra personalidad activa va a tratar de buscar la forma para poder alimentar la lujuria. Si vemos a alguien que nos gusta, entonces tenemos el deseo de ir a copular con ella, pero la personalidad de nosotros va a intentar entablar una comunicación, intentará hacerse el interesante, intentará sacarle el número, como si fuera, digamos, algo muy normal, sencillo, pero detrás de eso está el deseo de ir a copular. Si es la ira, entonces la persona quiere asesinar al otro, pero la personalidad empieza a salir para decirle palabras hirientes, para humillarlo, ofenderlo, para que se viera como que yo no tengo la culpa. Entonces, esa es nuestra personalidad activa. Todos los defectos que quieren salir, la personalidad se amobla para que puedan llegar a alimentarse como ellos quieren. La gula, sale la gula y la personalidad empieza, no, pero tiene que ser algo medio sano. Bueno, pero la última vez, bueno, sí, entonces empieza sí, como a generar ese canal para que esos egos se alimenten. Pero existe la otra personalidad, que es la que nosotros tenemos que ir desarrollando, que se llama la personalidad pasiva. Esta personalidad pasiva ya está a servicio al ser y es receptiva. ¿Qué quiere decir la personalidad pasiva? Se da en aquellas personas que no son tan reaccionarios. Reaccionarios quiere decir que
todo lo que le dice el defecto de una vez lo hace. Eso es una persona reaccionaria. Una persona que empieza a tener personalidad pasiva es que antes de que reaccione o que salga un defecto, la persona analiza. Y está al servicio del ser porque, vamos a poner un ejemplo, el defecto nos dice, mire esa vieja tan linda. El defecto nos dice, qué mujer tan linda. ¿Sí? Y apenas aparece ese pensamiento, si la persona tiene la personalidad pasiva, entonces rápidamente reflexiona, como lo vemos acá en la imagen, y se da cuenta, es mi defecto de la lujuria que se quiere alimentar. Entonces es ahí cuando puede llegar y, Madre Divina, mátame este yo. Bien, me dicen, me proponen un negocio turbio donde me va a ganar mucho dinero. Pero si la persona tiene la personalidad pasiva, rápidamente observa ese deseo, observa la misma personalidad que le dice, eso nadie se da cuenta. Porque la personalidad le dice, por el querer, le dice, eso nadie se da cuenta. Entonces observa la personalidad, mi defecto ladrón, madre mía, mátame este yo, Madre Divina, mátame este yo de la personalidad. Entonces es así como si empezamos a entrar en ese estado de tranquilidad, de pasividad, de no ser tan reaccionarios, nuestra personalidad activa, que siempre está al servicio de los yoes, se va a empezar a volver con una personalidad pasiva y receptiva. Y cuando empezamos a volvernos, empezamos a adquirir esa pasividad, podemos empezar a percibir las cosas de la conciencia y empezamos a comportarnos como es verdaderamente el ser. Porque hay algo que se llama la forma de ser del ser, que es la autenticidad, que no tiene que ver con lo que aprendimos, de dónde vinimos, sino ya es cómo nuestro ser verdaderamente es. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre lo que es la esencia, el tercer aspecto. Y vamos a poner luego unos ejemplos para que aprendamos a diferenciar el ego, la personalidad y la esencia. Bueno, la esencia es lo real y lo verdadero que hay dentro de cada uno de nosotros. Es la parte espiritual. Ella sí no está condicionada a las cosas del tiempo, de la época, de la moda, no. Ella busca algo más trascendental, que es el despertar de toda nuestra conciencia. Esa esencia en este momento está dividida en dos. Como lo podemos ver acá, una parte de la esencia de nosotros es este 3% que no puede ser atrapado. Y la otra parte de la esencia la vamos a encontrar, la otra parte de la esencia la vamos a encontrar atrapada en cada uno de los defectos. Cuando la conciencia está libre, se le llama conciencia, porque tiene sabiduría. Cuando la esencia está atrapada, se le llama esencia porque es inocente. Esencia viene de inocencia. Y como es inocente, se dejó atrapar por los diferentes yoes. El trabajo que nosotros tenemos que realizar es, primero que todo, despertar ese 3% porque se durmió y está fascinado con las cosas de la personalidad, para poder empezar a liberar las esencias atrapadas y volverlas conciencias, darle sabiduría. Esa es la razón de existir. Ahora analicemos lo siguiente. Cuando nosotros éramos pequeños y no habíamos creado la personalidad, se manifestaba dentro de nosotros el 3% de conciencia. O sea, esta lucecita de la que estábamos hablando ahorita. Pero en la medida que nos fueron metiendo los conceptos de que hay que estudiar, de que hay que estar pendiente del equipo de fútbol, que lo importante es tener dinero, que lo importante es tener, los videojuegos de moda, lo importante es tener una novia bonita, lo importante es tener relaciones sexuales. Entonces, al meternos todos esos conceptos, ese 3% se durmió y se le olvidó cuál era el objetivo de existir. Por eso en este momento la mayoría tenemos el 3% de conciencia dormida y andamos detrás de bobadas, de pendejadas, de cosas efímeras. Pero
Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es buscar despertar ese 3%, porque ahí está el objetivo de existir, despertar la conciencia para empezar a trabajar sobre sí mismos. Bueno, ¿qué busca ese 3% de conciencia? Pues lo que va a buscar ese 3% de conciencia es desarrollarse. Como les iba comentando, la forma de desarrollarse es eliminar todos estos defectos y hacer que esta esencia que se libere se fusione con el 3%. Eso es lo que va a buscar la esencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de los 3 factores. Entonces acá es donde va a chocar muchísimo la personalidad con los trabajos que tiene que hacer la esencia. Hablemos de algunos de ellos. Por ejemplo, en el factor del morir psicológico, recordemos que los 3 factores es el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. En el morir psicológico, nosotros estamos de acuerdo con algunas formas de ser de nosotros, pero la esencia quiere eliminar todas esas formas de ser de nosotros. Por ejemplo, a muchos de nosotros, a causa de nuestra personalidad, nos gusta mucho las películas, el entretenimiento. ¿Ustedes creen que al 3% de conciencia les interesa eso? ¿Les interesa perder el tiempo mirando películas? No, pero al ego sí. A mi forma de ser sí. Hay gente que es hasta fan de sagas de televisión, lo que ustedes quieran. Entonces, la personalidad va a empezar a chocar porque van a haber defectos que no queremos eliminar, pero tenemos que eliminarlos. Entonces, nos van a poner gimnasios psicológicos, por ejemplo, en el orgullo. Uno de los aspectos más fuertes de la personalidad es el orgullo, donde tenemos que bajar la cabeza, tenemos que vencer nuestro propio orgullo para poder eliminar los defectos. Entonces, ahí es donde vamos a ver conflictos directamente con la personalidad. Por ejemplo, la personalidad está relacionada mucho con los apegos familiares. Y la esencia va a buscar destruir todos los apegos. Entonces eso va a generar mucho dolor. Y si nosotros no estamos trabajando la personalidad, puede que la personalidad nos saque de la senda del camino espiritual. Entonces eso es lo que va a buscar nuestra conciencia, y por eso va a chocar muchísimo con nuestra propia personalidad. Bien, miremos el factor del nacer. El nacer tiene que ver con la transmutación sexual, con la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y nuestra conciencia va a buscar a toda costa que se dé el nacimiento espiritual. A la esencia no le importa si la pareja que tenemos es bonita o es fea. Eso le interesa es a la personalidad. Si es de dinero o no es de dinero. ¿A quién le interesa eso? A la personalidad. A la conciencia no. A la conciencia no le interesa si es estudiada la persona con la que nos vamos a casar, o al contrario, es analfabeta o es ignorante. No le importa si es de derecha o de izquierda. No le importa nada de eso. Lo único que le importa al espíritu es una pareja con la cual pueda hacer los cuerpos existenciales del ser. No le importa si le da a una persona de edad mayor o menor. Por ejemplo, hemos visto casos donde compañeras, por ejemplo, de 50, 60 años, internamente les dicen que su pareja es un muchacho de 23 años. ¿Qué quiere decir eso? Que a la conciencia no le interesa esos procesos de la edad, pero a la personalidad sí. A la personalidad no quiere pedir perdón a la pareja, porque es el orgullo, no es que me hirió a mí. No, la esencia que hace, pues madre mía, mátame este yo, pide perdón. ¿Para qué? Para poder fabricar los cuerpos existenciales del ser. Y si ustedes se dan cuenta, también vamos a encontrar que en la esencia busca a todo lado, a cada momento hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad. Les recuerdo que el sacrificio por la humanidad es transmitir este conocimiento a todos los pueblos del planeta, en busca de que toda la humanidad
logre despertar su Son conciencia, las salir de 7 los de procesos la de la tarde en personalidad punto. y salir de los procesos del ego. Eso es sacrificarse por la humanidad. Pero acá vamos a encontrar conflictos con nuestra personalidad. Por ejemplo, me confieso ante ustedes, cuando yo llegué a este curso de conocimiento de sí mismo, las formas como se hacía sacrificio por la humanidad era entregando volantes. Uno iba y le entregaba un volante a alguien donde explicaba los tres factores, donde explicaban dónde eran las salas de conferencias. Y mi personalidad, que era como el que dirán, como era, no me dejaba, me hacía sentir, uy, no, qué oso, uy, qué tal me miren los profesores, uy, no, qué dirán mis compañeros si me ven entregando volantes, uy, no, qué oso. ¿Quién decía qué oso? Mi personalidad. Entonces era un obstáculo para hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad. Para otras personas les va a quedar muy fácil hacer este trabajo del sacrificio por la humanidad porque son muy sociales, no les da pena entregar volantes, hablar con la gente, pero van a haber otros que sí van a haber conflictos. Entonces, eso es lo que busca la esencia. La esencia no le interesa nada de eso del que dirán, de la personalidad, sí, del dinero. No, no le interesa nada de eso. Lo único que le interesa es hacer el trabajo espiritual. Bueno, ya para terminar, estudiemos cómo podemos diferenciar el ego, la personalidad y la esencia. Y luego pasamos a la caja de comentarios. ¿Sí? Bueno, observemos, por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Sí? Pero estudiémoslo así. Ego, mentir, esconderse, personalidad, apariencia, hipocresía, esencia, lo real y lo verdadero. Recordemos que acá dentro del ego también vamos a encontrar el deseo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos para que de pronto nos quede muy claro. ¿Listo? Bien. Digamos que nos invitan a almorzar a un lugar y lo que nos sirven no es de nuestro agrado. ¿Sí? Pasa eso. Lo que nos sirve no nos gusta, no es de nuestro agrado, pero nos invitaron amablemente a almorzar a ese lugar. Ahí podemos observar claramente el ego, la personalidad y la esencia. El ego siente asco, siente fastidio, siente repulsión, mentalmente puede llegar a decir, uy, ¿qué es esta cochinada? Eso va a decir el ego dentro de nosotros mismos. Siente rabia, deseo, fuego de no comer, hasta de vomitar. Ese es el ego. Ahora estudiemos la personalidad. ¿Qué dice la personalidad? La personalidad puede decir, está como rico. Ay, y es que casi no tengo hambre, pero está como rico. ¿Sí me hago entender? Esa es la personalidad. Hasta de pronto si la persona que nos está invitando se descuida, de pronto si hay un perrito, de pronto uno rápidamente como que le echa de comer eso al perrito y uno se hace el bobo. ¿Sí? Esa es la personalidad, quiere quedar bien ante los demás. Ahora, ¿qué hace la esencia? Pues la esencia está en ese proceso de autoobservación y puede observar todo ese fastidio, esa rabia, todo lo que está sintiendo en el interior y la puede ir eliminando. Mátame esta rabia, mátame ese fastidio, mátame este yo que siente asco, madre mía, mátame este yo que se siente herido en el orgullo. Bien, ve la personalidad, la falsa apariencia, el querer aparentar, el que dirán y va, mátame este yo, madre mía, mátame este yo. O sea, está transformando su personalidad. ¿Y qué hace la esencia? Pues lo primero que está haciendo la esencia es eliminando todos esos defectos psicológicos, está eliminando su gula, su frustración y está generando un banquete para su propia conciencia. Y segundo, si verdaderamente le incomoda demasiado, como no sufre de personalidad, dice no, la verdad es que no me gusta este alimento. Pero no sufre de pena, no, nada de eso. Hace lo que tiene que hacer. Hasta podría observar que es el yo caprichoso, porque fíjense que en la personalidad también nuestros papás nos llenaron de caprichos, que la sopa tiene que estar tibiecita, que sin tomate, que sin cebolla. Eso son cosas de la personalidad. Hasta en ese momento uno podría darse cuenta que es una bobada
por la cual uno no quiere comer y simplemente come y ya. Entonces, eso va a ser, ese producto de la esencia es el resultado de estar eliminando el ego y de estar transformando nuestra propia personalidad. Bien, pongamos otro ejemplo, como para que de pronto nos quede un poquito más claro este ejercicio. Digamos que vamos en el centro y de pronto vemos a alguien que conocemos, pero no queremos saludar. Sí, hay veces donde uno va caminando, va de afán y se encuentra con alguien que no quiere saludar. Entonces ahí podemos observar claramente el ego, la personalidad y la esencia. El ego ve a la persona y siente fastidio, siente rabia y mentalmente dice, ay, qué fastidio lo que me faltaba. Siente rabia. ¿Sí? ¿Qué hace la personalidad? La personalidad puede hacerse el bobo y como que no ha visto nada y se cambia de calle como para no saludar. O al contrario, la misma personalidad le gana y dice, hola fulanita, ¿cómo estás? O fulanito, ¿y qué más? Y empieza a entablar una charla incómoda. A preguntarle cosas que ni le interesan. Y sus hijos, y si por ahí la señora nos dice, no, imagínese que no sé qué, y a uno no le importa lo que esa persona le quiere comunicar, pero la personalidad hace como, ¡oh! ¿En serio? Ay, no lo puedo creer, pero por dentro está el ego, ay, qué fastidio esta vieja, qué mamera. Ese es el ego, y esa es la personalidad. ¿Qué hace la esencia? Pues recordemos que la esencia vive en función de los tres factores. Entonces está aprovechando el ejercicio para autoobservarse, para matar el ego, todo el deseo, toda la rabia, todo el fastidio que siente hacia los demás, está observando la personalidad, la pena, y mata y soluciona todo ese proceso. Y cuando se eliminan los defectos, la conciencia sabe qué hacer. Si saluda, puede que simplemente saluda, ¿qué más? ¿Cómo está? Permiso, voy de afán, hasta luego. No es esclavo de la personalidad, no es esclavo del que dirán. Que dirán que yo soy grosero, no, mátame yo. Sí, está por fuera de esos procesos de la vanidad. Va para donde va. No es hipócrita, no miente, es lo que es. Bueno. Entonces, la invitación, ya para terminar, es que debemos volvernos reflexivos para poder diferenciar a través de la autoobservación cada uno de los actos del ego. Y por eso les comentaba, la mejor forma para descubrir el ego es que entendamos que el ego es deseo. Es esos deseos. La personalidad. Pues la personalidad va a ser esa fachada donde yo siempre quiero tener, cómo quiero que me vean los demás. Esa es mi personalidad. Cómo yo me siento, mi forma de ser, que tiene que ser completamente disuelta. ¿Y qué es la conciencia? Pues la fuerza que entre nosotros busca la liberación total. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Les recuerdo que esta conferencia se va a empatar muy bien con la próxima conferencia del día martes, que se llama La observación de sí mismos, en este ciclo que estamos haciendo en 3 semanas. ¿Listo? También les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si desean, pueden inscribirse en la página de Facebook. Simplemente le dan like a la página y van a quedar suscritos y pueden mirar todas las conferencias que quedan pregrabadas de esta temática. También nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube de Conferencias Conocimiento de sí mismo y Conocimiento de sí mismo en vivo. Y también recuerden que nos pueden escribir a estos números para cualquier duda o pregunta con relación a la temática que estamos tratando. También, si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, pueden hacer clic en el link que está en la descripción de este video y ese link les va a llevar un acceso directo a estos contactos. ¿Listo? Ahora sí, ya para terminar, vamos a pasar a hablar un poco o a mirar qué dudas, qué preguntas se tienen sobre el tema y vamos a intentar darle solución si está en nuestra posibilidad.
Bueno, bueno, por acá nos saluda, por acá está Tommy. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristian Rafael nos saluda también a todos. Estefanía también. Nos saluda desde Ecuador. Bueno, un saludo también a todos los hermanos de Ecuador. También está por acá Fabricia Mirul. Hola Fabricia, bienvenida. Jaramillo también, buenas tardes. Pablo Montoya también nos saluda. Hola Pablo. Dice Ruby, hola, buenas tardes. José Edgar nos saluda también desde Querétaro. Luz Marina también nos saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Olga también. Bueno, Carmen nos dice, Leo, ¿nos puedes decir por qué se termina muy cansado cuando se está eliminando en marcha durante el día? ¿Se debería estar así? Bueno, Carmen, sinceramente, si te está pasando eso, es porque hay una falla. Te lo explico. Cuando estamos eliminando en marcha, al contrario, estamos ahorrando la energía que los defectos nos quieren robar. Tienes que mirar de pronto dónde está la falla. La primera parte es que estás eliminando, pero no te estás negando. En este caso, perdería la energía. Te voy a poner un ejemplo. Sientes miedo, pides muerte al miedo, pero no te niegas al miedo. Entonces, ¿qué es negarse al miedo? Es no voy a sentir miedo. No, esta emoción no la voy a tener. Madre mía, mátame este yo y no lo siento. Observas la ira, pides muerte a la ira y dices no voy a pelear y no peleas. Que si por ejemplo elimino la ira con la muerte en marcha, pero sigo peleando, pues no voy a poder ahorrar energía. Tienes que mirar. Ahora, otra cosa, Carmen, que tienes que tratar de observar es que cuando estás trabajando en la muerte en marcha, también debes observar las tensiones corporales. Hay veces donde, por ejemplo, tenemos los hombros arriba y no nos damos cuenta. Si estás en muerte en marcha, puedes darte cuenta, madre mía, mátame esta tensión en los hombros y los sueltas. Y cada vez que vas viviendo tranquila, relajada, porque recuerda que cuando uno está muriendo con muerte en marcha está muy tranquilo, muy relajado. Nada lo perturba porque está viendo en el instante. Entonces no vas a perder energía. Entonces tienes que analizar por qué se está perdiendo la energía, porque no debería ser así. Bueno, hay veces también, Carmen, que hay defectos que estamos trabajando que son de alguna u otra forma como pesaditos, que nos generan como alguna resistencia. Entonces también puede llegar a pasar eso. Pero eso es momentáneo hasta que ya nos acostumbramos a estar pidiendo eliminación y podemos volver a recuperar el estado de conciencia. Bueno, Gilberto nos saluda y nos dice, hola, buenas tardes, pero los yoes no son tutores que dirigen hasta que el ser despierte y llegue a una plenitud y luego llega a su fin. Bueno, y Gilberto, mira, lo que sucede es que los yoes, cada yo tiene atrapada una partícula de conciencia. Y cuando nosotros los observamos y los eliminamos, nos van a dar una sabiduría. Entonces nosotros tenemos que ver a los yoes como eso. Es como la comida de la conciencia. Tú ves un yo, lo descubres, madre mía, mátame este yo, y recuperas amor y sabiduría. Y la conciencia se lo come cuando transmutas. Entonces es así como vas a ir eliminando tus yoes, y así los vas eliminando y los vas eliminando hasta que llega un momento donde van a ser dentro de ti el Cristo íntimo en la segunda montaña, y él va a eliminar a los yoes causa, a los yoes viejos de los que hablamos. Y así es que se va a dar el proceso. Pero tenemos que eliminarlos. No podemos verlos tanto como nuestros profesores porque ahí sí no los eliminaríamos. Tenemos que observarlos, descubrirlos y eliminarlos. Bueno, Ninfa también nos saluda. También está Rode Colina, que nos saluda desde Venezuela. Bueno, un saludo muy especial a los hermanos de Venezuela. Por acá también está Oscar, que nos saluda. Yujin también está por acá. Creo que me bloquearon, se brincan mis preguntas. No, mira, acá estaba leyendo la tuya. Lo que sucede es que hay muchas preguntas que no se alcanzan a leer porque cuando se suman muchos comentarios, máximo quedan en la caja de comentarios 100. Entonces, si tu pregunta no está o la de cualquiera de ustedes, pueden volverla a escribir. ¿Listo? Bueno, Lucy Rivera nos saluda también.
Lucy nos dice gracias, Leo. Bueno, María también nos saluda, Luisa también, buenas tardes. El profe Mauro también está por acá con nosotros, bienvenido. Verónica Díaz también nos saluda desde Chile, hola, ¿cómo estás? Bueno, Américas Villavicencio también nos saluda. Mirul Pineda también, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ruby también. Pero el yo tiene el control consciente de la personalidad. Bueno, Ruby, sucede que el yo es el deseo y la personalidad activa lo que hace es que tiene la conciencia como para convencernos para salir. La forma como tiene que salir. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un yo que es el yo del piropo, el yo que quiere conquistar a alguien. ¿Sí me entiendes? Ese yo del piropo, en el fondo lo que busca es que sientan atracción hacia uno. O sea, en el fondo el yo del piropo quiere ir a copular con la persona que le está dando el piropo. Entonces, dependiendo la personalidad que tengamos, va a aparecer el piropo. En el fondo el yo es el mismo que quiere ir a copular. Si de pronto somos en una región específica, entonces vamos a terminar dando un piropo tosco como, uy, mamita rica, si quisiera tener hijos contigo, no sé, una vaina así. ¿Sí? Otra persona que tiene el mismo yo del piropo, pero en otra personalidad, le dirá como algo más bonito. Otra persona que tiene otro tipo de personalidad simplemente se queda mirándola fijamente a los ojos. Otra persona que tiene otra personalidad simplemente ni la mira para hacerse el interesante. En el fondo es el mismo yo, pero dependiendo de la personalidad de cada persona actúa de forma distinta. Entonces, ¿qué sucede? El yo tiene el control en este momento de nuestra personalidad y la utiliza para hacer sus fechorías. Bueno, dice Ruby, pregunto, ¿la esencia es el alma de un ser? Sí, Ruby, hace parte del alma de un ser, pero recuerda que no solo va a ser el alma, también es parte del espíritu. ¿Listo? Entonces, haz de cuenta que la esencia es el alma, que es el 97, y el espíritu, que sería el 3. Bueno, Alicia nos dice, bueno, bendiciones. Excelente conferencia, mundo de bendiciones. Bueno, dice Rosa, gracias. Joana nos dice, buenas noches. Siempre es importante volver a escuchar el tema, trabajar en uno. Gracias. Bueno, Joana, a ti gracias. Bueno, Mika nos dice, mientras menos ego, menos personalidad. Bueno, Mika, podríamos decirlo así, que es que son dos trabajos distintos. Uno va a ser el trabajo sobre el ego. ¿Cómo se hace el trabajo sobre el ego? Pues con la muerte en marcha, autoobservación y muchas veces con la meditación. Pero acompañado de eso tenemos que estudiar nuestra personalidad. ¿Sí? Cómo nosotros queremos que los demás nos vean. No es que yo quiero que la gente me vea como alguien exitoso. Ah, bueno, eso tiene que morir, porque esa es la personalidad. Y entonces cuando nos vean, digamos, entregando volantes en el parque o dando una introducción en el bus, entonces, ¿qué pasa? Esa personalidad no nos va a dejar hacer el trabajo que tenemos que hacer. Mira, te pongo un ejemplo. En la personalidad, uno quisiera tener, como les comentaba ahorita, un tipo de pareja. ¿Sí? Dependiendo del prototipo que ya tenemos, que sea estudiada, que hable bonito, que sea bonita, que sea flaquita, que sea negrita, que sea blanquita, como lo que ustedes quieran, que sea joven, que no sea joven, que lo que quieran, que sea inteligente. Entonces, eso hace parte de nuestra personalidad. Y si el ser nos da una persona que no es así, entonces vamos a caer en desamor y en odio. Entonces, tenemos que trabajar primero esos aspectos para que el trabajo sea integral. Ahora, hay que salir de la fascinación. Ese es otro trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo salimos de la fascinación? Pues reflexionando. Oiga, ¿yo por qué le doy tanta importancia al aseo? Ah, bueno.
Bueno, ¿yo por qué le doy tanta importancia a mis bienes materiales? ¿Por qué le doy tanta importancia a mi familia? Bueno, ¿por qué le doy tanta importancia al trabajo o a la economía? ¿Acaso lo más importante no es autorrealizarme? ¿Acaso la razón de existir no es autorrealizarme? Entonces, cuando empezamos a darnos esos choques de conciencia, empezamos a salir de la fascinación. Y el tiempo que le estamos dedicando a las cosas de la personalidad, empezamos a dedicárselas al ser. ¿Listo? Entonces, esos son los dos trabajos, Mika. Tenemos que empezar a hacer uno por uno de esos trabajos. Llega un momento donde estamos haciendo un trabajo sobre nuestro propio ego, pero si no trabajamos la personalidad nos saca del trabajo espiritual. Entonces son dos trabajos en paralelo que tenemos que ir haciendo. Bueno, Mika nos dice gracias. Bueno, Ramiro nos dice buenas noches desde Bolivia. Hay aspectos positivos de la personalidad, ejemplo, puntualidad, cumplimiento de palabra, etc. Ramiro, lo que sucede es que sí, podríamos ver lo que son positivos, pero tienen condicionamientos. El problema de esos aspectos positivos es que tú no los vas a ver como defectos y por lo tanto no los vas a transformar. Te voy a poner un ejemplo. El defecto cumplido, que siempre le gusta llegar a horas, puede que se le haga por alguna razón tarde y empieza a sufrir del que dirán, dice no, yo soy cumplido, yo tengo que llegar, entonces puede coger su vehículo y empezar a manejar como un loco porque tiene que llegar temprano. Entonces, si te das cuenta, por detrás de ese concepto, que supuestamente es positivo, que se camufla como conciencia, podríamos llegar hasta generar la muerte de alguien o la muerte de nosotros mismos. O al contrario, perder energía emocional, estresarnos, pelear con la pareja porque no se apura, que se apure, ¿sí? La ira. Entonces por eso tenemos es que eliminarlo, es la personalidad. ¿Qué sucede? Cuando tú eliminas los condicionamientos de la personalidad, así sean condicionamientos bonitos, entonces aparece la verdadera conciencia. Y ya aparece la puntualidad ahora como virtud, no como concepto. ¿Sí me entiendes? El cumplimiento. Entonces empezamos a matar ese yo que quiere cumplirle a todo el mundo y cumplirle a todo el mundo, y cuando lo trabajamos nos damos cuenta que lo más importante es cumplirle a nuestro propio ser. ¿Ves? Entonces es así como van apareciendo los verdaderos valores. A los niños se les dice que hay que inculcarles valores, claro, pero recordemos que los verdaderos valores del espíritu están atrapados dentro de los condicionamientos del ego y los condicionamientos de la personalidad. Entonces vale la pena que lo estudiemos. Ahí aparecerá el verdadero respeto, porque recuerda, el respeto que nos enseñaron a nosotros es un respeto relacionado con la personalidad. Entonces yo respeto a quien me respete. Si es un animalito, de pronto no lo respeto, pero al jefe sí lo respeto. Hay que respetar a los viejitos. ¿Sí? Todos esos son conceptos de la personalidad y tenemos que estudiarlos. ¿Para qué? Para que verdaderamente comprendamos lo que es el verdadero respeto. Bueno, Fabiola nos dice, hola, con hacer para no terminar tan cansada cuando pides muerte muerte psicológica. ¿Cómo detecto cuáles defectos son más fuertes? Bueno, Fabiola, para detectarlos tienes que estar en alerta de observación. Tienes que observar mente, emoción y sexo. Pensamientos, emociones y parte sexual. Siempre tienes que estar en ese estado de autoobservación. Y el secreto consiste en que cuando descubras un yo, por ejemplo, el que sufre porque alguien no es puntual con uno, entonces uno tiene una cita con alguien y esa persona se demora, entonces tú observas y, madre mía, mátame este yo, y olvidas, como que sueltas, ¿sí? Parte emocional, madre mía, mátame este yo, y sueltas la parte emocional, y olvidas, y sueltas. ¿Cómo sabes cuáles son los yoes que más energía tienen?
pues los que más fuerza tienen de querer quedarse. Por ejemplo, en el proceso del afán que te comento, si han pasado 1 hora, 2 horas y uno no puede olvidar eso que le pasó, pues es un yo grandísimo que se le está quedando ahí. Si por ejemplo estamos sufriendo por el proceso del COVID, tenemos miedo y todo el día andamos con miedo, pues imagínate, es un defecto grandísimo que está que come energía por horas. Entonces, por eso el secreto consiste en tú autoobservas, descubres, eliminas y olvidas, o sea, como que sueltas. ¿Sí? Que me quedaron mal. Madre mía, mátame este yo del orgullo, ¿sí? Porque siente que me le quedaron mal y ya. Y olvidas. Y así evitas perder energía. Bueno, Alicia también nos saluda y nos dice buenas noches. Bueno, Andrea nos dice buenas noches. ¿Qué significa en el astral estar como como en una infradimensión vigilado por un guardián y unas personas te dicen que ojalá tuviera una navaja para sacarle un pedazo de hierro del estómago? Bueno, primero te están dando una enseñanza sobre las infradimensiones. Te están llevando a las infradimensiones y la navaja, pues la navaja por el lado positivo representa la voluntad y el hierro hace referencia también a la voluntad y en el estómago es pues una emoción. Entonces es como si te llevan a una infradimensión donde te muestran que tienes que sacar una emoción negativa que tienes, que no quieres dejar. Hay algo que no quieres quitarte, puede ser un resentimiento, algo que no quieres perdonar. Entonces te llevan allá para que con tu voluntad hagas ese trabajo. Bueno, Giovanni nos dice, tengo compañeros, algunos dicen que no les encuentran sentido a la vida y otros son homosexuales. Yo hablo con ellos y trato de decirles que existe un sentido y este es ser mejor, pero ellos les da como risa ya que tenemos 17 años y yo sé y yo no se toma y no se toman en serio estas cosas. Yo quiero darles el mensaje, pero no sé cómo llegarles. Bueno, Joan, primero que todo, al tú hacer ese trabajo de llevarles el mensaje a tus compañeros, estás haciendo uno de los trabajos de tu conciencia. Sí, en este momento tu conciencia ve que es necesario transmitir el conocimiento y eso es muy positivo. Está muy bien. Ahí está actuando tu conciencia. Pero si quieres de pronto llevarles un conocimiento más claro, te recomiendo que empieces a prepararte como instructor o como conferencista. Nosotros estamos realizando unos horarios de fogueos. Los fogueos es un espacio donde nosotros estudiamos una conferencia, por ejemplo la conferencia número 1 la estudiamos y se la exponemos a algunos compañeros que estamos ahí escuchando. ¿Para qué? Para perder el miedo y como para que cuando ya hablemos con las demás personas podamos dar un mensaje más claro. Entonces, te recomiendo, Giovanni, si tienes la posibilidad de entrar a los horarios de fogueos. Los horarios de fogueos son los lunes, los viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, hora Colombia. También puedes pedirnos por interno el libro de conferencias para que tú lo puedas ir estudiando, te vas preparando y listo, así vas transmitiendo mucho mejor el mensaje. Mientras más tú eliminas defectos, más conciencia tienes y con esa conciencia más vas a poder enseñar, bueno, vas a poder enseñar de una mejor manera. Bueno, Leonel Pinto nos saluda desde Bogotá, Colombia. Bueno, un abrazo también para todos los compañeros de la capital. Fabiola también nos dice muchas gracias. Leonel nos dice, profesor, y en el trabajo, y se tiene clase por hora y cuando se viaja en un avión, hay no forma de que lo esperen a uno. No te entiendo bien, Leonel, ¿qué quieres decir? Y en el trabajo se tiene clase a X hora y cuando se viaja en un avión hay no forma
de que lo esperen a uno. Bueno, si hace referencia de que de pronto quieres entrar a la conferencia y de pronto no llegas a la hora específica, pues no te preocupes, igual las conferencias siempre quedan pregrabadas. ¿Listo? Creo que de pronto es eso lo que de pronto quieras transmitir. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener una práctica ya a las 6 de la tarde. Entonces, para que estén muy pendientes, es muy probable que tengamos una práctica con relación a esta conferencia del ego, personalidad y la esencia, pero les estaremos confirmando en el chat qué estudio vamos a hacer. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien, hasta pronto.